Hola, qué gusto saludarles nuevamente. A veces, cuando uno observa con detenimiento las noticias que se escurren por las grietas de la normalidad, se encuentra con eventos que el sistema se apresura a archivar como simples tragedias cotidianas. A primera vista, parecen fatalidades estadísticas, pero si nos detenemos a mirar con un poco más de calma, despojándonos de la prisa que nos exige el mundo moderno, los contornos de un rompecabezas mucho más oscuro e intrincado comienzan a perfilarse en la penumbra. Piense, por un momento, en lo que ocurrió a mediados de junio del año 2022. Ese día, el mundo perdió a la doctora Amy Screech, una mujer brillante de apenas 35 años, científica cuántica y cofundadora del Instituto de Ciencias Exóticas en Huntsville, Alabama. Su trabajo no consistía en perseguir luces erráticas en el cielo nocturno. Ella operaba en los márgenes de la física teórica, intentando desentrañar los secretos de la propulsión de antigravedad y la energía de punto cero. Estaba asomándose a una puerta que, de abrirse, volvería obsoleta toda la infraestructura energética y de poder sobre la que se asienta nuestra civilización actual. Resulta profundamente perturbador que, poco antes de su misterioso y trágico final, la doctora Screech dejara una advertencia que aún resuena en los pasillos de la ciencia independiente. Dijo, con una lucidez que hiela la sangre: si asomas la cabeza y trabajas en esto en privado, te enterrarán. Quemarán tu casa hasta los cimientos mientras duermes, y tu nombre ni siquiera saldrá en las noticias de mañana. Según algunos exoficiales de inteligencia, la muerte de esta joven científica no fue un simple fallo biológico, sino una intervención deliberada. Se ha sugerido el uso de una tecnología de energía dirigida, armas silenciosas operadas por facciones ocultas dentro del inmenso y opaco complejo militar industrial. Pero antes de partir, la doctora Screech apuntó hacia una dirección que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Habló de la posibilidad de inteligencia que no proviene de galaxias lejanas. Habló de los llamados ultraterrestres y aclaró algo fundamental: no vienen desde afuera. Según esta vertiente del misterio, siempre han estado aquí, compartiendo este mismo espacio con nosotros, operando bajo un camuflaje que apenas comenzamos a sospechar. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y respirar profundamente, porque nos adentramos en el terreno de lo paranormal, en esa frontera brumosa donde la ciencia choca con el mito. No estamos afirmando que esto sea una verdad absoluta, esculpida en piedra. La duda es nuestra herramienta más valiosa, pero, de ser cierta tan solo una fracción de esta hipótesis, las implicaciones son devastadoras. Durante más de 70 años, la cultura popular y los medios nos han tenido mirando hacia las estrellas. Gastamos miles de millones en radiotelescopios buscando una señal que nos confirme que no estamos solos en la inmensidad del cosmos. La idea del extraterrestre, del explorador espacial que viaja en una nave de metal para visitarnos, es paradójicamente una idea muy reconfortante. Nos sitúa en un marco racional, nos permite imaginar que somos especies análogas y que, en algún momento, podríamos sentarnos en una mesa de negociación diplomática. Pero, ¿qué pasaría si esa narrativa fue siempre una maniobra de distracción? ¿Qué ocurre si la anomalía no viaja a través del vacío del espacio, sino que habita en los puntos ciegos de nuestra propia percepción? Para acercarnos a este enigma sin caer en el fanatismo, debemos utilizar la lupa de la antropología y observar cómo se comporta la mente humana. Nuestro cerebro le tiene un pavor absoluto al vacío y a la incertidumbre. Cuando una persona se topa de frente con lo incomprensible, con un evento que rompe las leyes de la física, la mente sufre un cortocircuito. Para no colapsar, busca desesperadamente en su archivo cultural una máscara, un traje a la medida para vestir a lo imposible. Retrocedamos en el tiempo a la Irlanda del siglo XVII. Un campesino que caminaba por un bosque ancestral experimentaba de pronto un silencio absoluto. El viento deja de soplar, los pájaros se enmudecían y una parálisis insondable se apoderaba de su entorno. Horas después, despertaba, desorientado y a kilómetros de distancia. Su cultura tenía un diagnóstico claro para esa anomalía: había sufrido el rapto de las hadas. No eran cuentos infantiles para ellos. Eran experiencias traumáticas y reales que la gente explicaba con el único vocabulario que tenía a mano. Si avanzamos a la oscura Edad Media, encontramos al sujeto que despertaba inmovilizado de madrugada, sintiendo una presión aplastante y percibiendo una sombra en el rincón de su habitación.
La iglesia ya tenía una respuesta preparada, un ataque demoníaco perpetrado por íncubos o súcubos. Y si damos un salto más a 1897, a plena revolución industrial en los Estados Unidos, vemos algo fascinante. Miles de personas comenzaron a reportar extraños dirigibles en los cielos, naves con hélices de maderas, poleas y luces de gas piloteadas por seres extraños. La anomalía, siempre esquiva y astuta, se vistió con la estética de la tecnología que el siglo XIX apenas lograba imaginar. Llegamos así a nuestro atormentado presente, rodeados de inteligencia artificial, física cuántica y el miedo perenne de la aniquilación nuclear. ¿Qué proyecta la mente del ciudadano moderno cuando sufre esa misma parálisis, ese mismo silencio estático y esa misma pérdida de tiempo? Ya no ve duendes ni dirigibles de madera, ve naves de titanio pulido y entidades asépticas en salas de operaciones. El evento anómalo parece haber sido el mismo a lo largo de los milenios. Lo único que cambió, con una precisión casi teatral, es la escenografía. Fueron investigadores como el astrofísico francés Jacques Vallée y el periodista John Keel quienes notaron este patrón. Postularon que no nos enfrentamos a un fenómeno estrictamente físico, de tuercas y tornillos, sino de un sistema de control, una inteligencia o quizás un mecanismo de la propia naturaleza que se comporta como un termostato de nuestras creencias. Keel sugirió la existencia del superespectro, un plano de frecuencias electromagnéticas que coexiste con el nuestro, pero que nuestros limitados sentidos no pueden registrar. Desde esta perspectiva interdimensional, estas entidades no viajan años luz, simplemente cruzan una barrera perceptiva. Alteran nuestra conciencia utilizando nuestras propias expectativas como materia prima, creando ilusiones hiperrealistas que nos confunden y nos guían sin revelar jamás su verdadera y desconcertante naturaleza. Este aislamiento perceptivo que relatan los testigos fue bautizado por la investigadora Janie Randles como el efecto Oz. Es ese momento mágico y aterrador donde el sonido del mundo se apaga, la presión del aire cambia y el testigo siente que ha cruzado a un estado de ensoñación. No es simplemente que el entorno cambie, es que la conciencia del observador es alterada, aislándolo de la realidad consensual para introducirlo en un teatro diseñado exclusivamente para él. Hagamos una pausa aquí, miremos a nuestro alrededor con cautela. Resulta innegable que estamos atravesando una de las etapas más caóticas y precarias de la historia moderna. Hay un colapso ecológico en marcha, una economía que asfixia a la mayoría y tensiones geopolíticas que amenazan con un desastre similar a un invierno nuclear. El mundo parece un tren sin frenos. Y uno inevitablemente debe preguntarse, ¿por qué, precisamente ahora, en medio de esta tormenta perfecta, los gobiernos, el Pentágono y los principales medios de comunicación deciden hablar con tanta soltura de fenómenos anómalos, de desclasificaciones y de inteligencias no humanas? ¿Es un genuino acto de transparencia gubernamental o es el síntoma de una agenda mucho más terrenal? El analista escéptico no puede ignorar la política del poder. Ante el pánico existencial de un mundo que se agrieta, la élite gobernante sabe que la masa necesita una válvula de escape, un misterio que la mantenga cautiva. Antropológicamente hablando, puede resultar mucho más fascinante debatir sobre seres interdimensionales o federaciones galácticas que aceptar la amarga y cruda realidad, que nuestros líderes no tienen ni la más mínima idea de cómo evitar que nos estrellemos contra el muro, o peor aún, que el sistema económico que nos rige está diseñado para exprimirnos hasta el final. El mito del ultraterrestre o del visitante cósmico, cuando es instrumentalizado por el poder, se convierte en la cortina de humo perfecta. Mantiene a la población mirando embobadas el cielo, teorizando sobre dimensiones paralelas, mientras los verdaderos recursos y las libertades civiles se desvanecen bajo sus pies. Si la doctora Screech tenía razón, la tecnología de energía libre ya existe pero se mantiene secuestrada para no perder el monopolio global, entonces disfrazar esa tecnología humana como si fueran naves alienígenas incomprensibles sería la maniobra de manipulación más brillante de la historia. Esa sería una conclusión muy ordenada y cínica, ¿verdad? Todo es político, todo es manipulación social, drones desclasificados y estrés psicológico. Podríamos cerrar el micrófono, irnos a dormir y descansar el misterio. Pero el enigma se niega a morir tan fácilmente. Justo cuando el escepticismo nos empieza a arrullar con su lógica impecable, entra en la sala la evidencia médica forense. Y aquí es donde la frontera entre la conspiración humana y la auténticamente paranormal se vuelve borroso e inquietante. Si todo esto es apenas un mito inventado por mentes cansadas o tecnología de espionaje, ¿cómo le explicamos a la medicina las marcas neurológicas reales que presentan ciertos testigos?
Observemos el trabajo del Dr. Gary Nolan, inmunólogo y profesor de la Universidad de Stanford. A este hombre de ciencia estricta, las agencias de inteligencia le entregaron resonancias magnéticas de pilotos y personal militar que estuvieron a escasos metros de estas anomalías. Nolan no encontró simple sugestión ni histeria colectiva, encontró alteraciones reales en la arquitectura de sus cerebros. Más allá de los síntomas que se asemejan al conocido síndrome de La Habana, el descubrimiento más fascinante de Nolan fue una rareza anatómica. Muchos de estos experimentadores presentaban una hiperconectividad inusual en una zona profunda del cerebro, el conjunto del núcleo caudado y el putamen. Esta región está íntimamente ligada a la intuición y el procesamiento de información compleja. Es como si ciertas personas poseyeran una antena biológica, un receptor sintonizado de fábrica para captar frecuencias que el resto de nosotros simplemente filtra o ignora. El fenómeno parece no elegir al azar, interactúa con aquellos que poseen la llave neurológica para percibir más allá del velo cotidiano. No es una enfermedad mental, es una variación en la capacidad de la percepción humana. Y si esto es así, nos devuelve a la gran pregunta, al misterio insondable. ¿Esa antena biológica capta tecnología militar secreta que emite campos electromagnéticos brutales? ¿O está captando una realidad subyacente, un ecosistema invisible que siempre ha estado ahí, superpuesto al nuestro? La paradoja es implacable y no nos ofrece consuelo. Por un lado, tenemos la posibilidad terrorífica de que estamos siendo víctimas de una inmensa operación de guerra psicológica, donde los gobiernos fabrican mitos ufológicos para esconder avances tecnológicos terrestres que cambiarían el mundo. En este escenario, el poder es el monstruo. Por otro lado, está la sombra de la hipótesis ultraterrestre, la posibilidad de que el fenómeno sea real, antiguo y esquivo, un sistema de control que moldea nuestra religión y nuestros terrores, manteniéndonos en una cuarentena perceptiva. Si esto fuera cierto, sería un golpe mortal a nuestra arrogancia. Significaría aceptar que nuestros sentidos son apenas una jaula de cristal, que no somos los dueños de este planeta, sino a duras penas sus inquilinos más ruidosos e ignorantes, pastoreados por fuerzas que no logramos comprender. Nos movemos en la cuerda floja entre el engaño humano y lo paranormal insondable. Y tal vez, solo tal vez, ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo. La próxima vez que usted se encuentre a solas en el silencio denso de la noche y escuche un ruido que no debería estar ahí, o sienta que esa extraña caída en la presión del aire que procede a lo inexplicable, no mire al firmamento rogando respuestas de las estrellas. Atrévase a mirar a su alrededor, a la sombra de su propia habitación y pregúntese, ¿qué hay en ese espacio invisible que nuestros ojos aún no han aprendido a enfocar? Si a usted no le satisfacen las verdades masticadas que ofrecen los noticieros, si respeta el misterio pero exige pensar con claridad, y si está dispuesto a vivir con la incomodidad de la duda, ha llegado al lugar correcto. Le invito cordialmente a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones y a acompañarme en este constante cuestionamiento de la realidad. Pero antes de despedirme, me gustaría leerlos. Baje a la caja de comentarios y responda con absoluta franqueza. Frente a todo esto que hemos analizado, ¿cree usted que estamos ante inteligencia invisible que lleva milenios manipulando nuestra cultura desde el superespectro? ¿O considera que todo es un elaborado espejismo de nuestras propias élites para ocultar tecnología terrestre? Ambas opciones son igual de aterradoras. La realidad es una transmisión muy compleja. Nosotros apenas estamos ajustando el dial. Un abrazo sincero. Cuídense mucho y mantengan la mente abierta pero afilada. Y nos encontramos en nuestro próximo expediente. Y recuerden, todo puede tener una explicación cultural.